Diputada Susana. Bueno, gracias. Diputado Gerardo. Continuando con el orden del día y con fundamento en lo establecido por el artículo 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 29, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 96 de nuestro Reglamento General, pasamos a la lectura de la iniciativa de decreto por el que se adiciona un capítulo 11 bis a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas. Tiene la palabra el diputado José David González, autor de la misma. Muchas gracias, diputada presidenta. Con el permiso de todos mis compañeros diputados, la iniciativa francamente está considerablemente amplia, entonces voy a resumirlo en prácticamente el punto central de la iniciativa, que es crear el registro estatal de víctimas en situación de orfandad. Creo que la semana pasada tuvimos bastante tema referente a niñas, niños, adolescentes. Para mí, en lo personal, es una iniciativa que va encaminada a derechos humanos, que va encaminada a niñez, juventud y familia, que va encaminada también a grupos vulnerables. Hoy México tiene un antecedente para crear este registro, ustedes lo saben, el primero, que es el COVID. Segundo, podríamos decirlo que históricamente fue la pandemia de la influenza. También en el momento pues también de la pandemia del VIH. Y hoy Zacatecas, eso a nivel nacional, Zacatecas también es parte de esa condición, pero hoy Zacatecas tiene una condición más compleja para crear este registro estatal de víctimas en situación de orfandad, que ustedes lo saben, es el tema de la inseguridad. El tema de la inseguridad ha rebasado prácticamente también a nuestras niñas, niños y adolescentes, y hoy propongo ante el Pleno de esta soberanía crear el registro estatal de víctimas en situación de orfandad. Iniciativa de decreto por el que se adiciona un capítulo 11 bis a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas. Único, se adiciona el capítulo 11 bis a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Zacatecas para quedar como siguiente. Capítulo 11 bis. Derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad. Registro estatal de víctimas en situación de orfandad. Artículo 82 bis. El registro estatal de víctimas en situación de orfandad es el mecanismo administrativo y técnico que soporta todo el proceso de ingreso y registro de las víctimas del delito por orfandad y de violencia de derechos humanos al sistema creado en esta ley. El registro estatal contribuye un soporte fundamental para garantizar que las víctimas tengan un acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y reparación integral prevista en esta ley. Registro estatal será una unidad administrativa del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y contará con un titular designado por la presidenta honorífica. El registro estatal es la unidad administrativa encargada de llevar y salvaguardar el padrón de víctimas a nivel estatal e inscribe los datos de las víctimas del delito y de violencia de derechos humanos en el Estado. El titular del órgano administrativo y técnico encargado del registro estará obligado a intercambiar con la Federación y los estados, así como sistematizar, analizar y actualizar la información que diariamente se genere en materia de víctimas del delito en situación de orfandad y de violencia de derechos humanos para la debida integración del registro estatal o bien el nacional. El órgano administrativo y técnico dictará las medidas necesarias para la integración y preservación de la información administrativa y sistematizada en el registro estatal, incluida aquella contenida en el mismo registro. Los integrantes del sistema estarán obligados
a compartir la información en materia de víctimas de orfandad que obren en sus bases de datos con el registro estatal. Artículo 82 ter, integración del registro estatal por orfandad. Las solicitudes de ingreso se realizarán en forma totalmente gratuita ante la unidad administrativa y técnica. La información que acompaña la incorporación de datos al registro estatal de víctimas por orfandad se consignará en el formato único de declaración diseñado por la unidad administrativa y técnica, y su utilización será obligada por parte de las autoridades responsables de garantizar el ingreso al mismo de conformidad con lo dispuesto en la ley. El formato único de incorporación al registro estatal deberá ser accesible a toda niña, niño y adolescente víctima por orfandad de uso simplificado, y buscará recoger la información necesaria que la víctima pueda acceder plenamente a todos sus derechos, incluidos los que se le reconocen en la presente ley. La solicitud de inscripción de las víctimas no implicará de oficio su ingreso al registro estatal. Para acceder a las medidas me falló la tecnología. Para acceder plenamente a todos sus derechos, incluidos los que reconoce esta ley. La solicitud de inscripción no implica oficio de ingreso al registro estatal. Para acceder a las medidas de atención, asistencia prevista en la ley, deberá realizar el ingreso y valoración por parte de la unidad administrativa y técnica en cumplimiento de la disposición del presente título. El ingreso al registro estatal de víctimas por orfandad podrá solicitarse y tramitarse a través de representante y o tutor, quien quede a cargo de la víctima. Artículo 82 quater. Para que la unidad administrativa y técnica proceda a la inscripción de datos de la víctima de orfandad en el registro estatal, se deberá como mínimo tener la siguiente información. Primero, los datos de identificación de cada una de las víctimas, de las cuales deberán ser proporcionadas por el representante, o bien por el tutor legal. Segundo, en su caso, el nombre completo, cargo y firma del servidor público de la entidad que reciba la solicitud de inscripción de datos del registro estatal y el sello de la dependencia. Tercero, huella dactilar de la persona que solicite el registro. Cuarto, la circunstancia de modo, tiempo y lugar previsto durante, posteriores a la ocurrido de los hechos de las víctimas. Quinto, el funcionario que recabe la declaración la asentará en forma textual, completa y detallada en los términos que sean emitidos. Y sexto, los datos de contacto de las personas que solicita el registro y la información del parentesco o relación afectiva con la víctima de la persona que solicite el registro, cuando no es la víctima quien lo hace. En caso que el ingreso lo solicite un servidor público, deberá detallar nombre, cargo y dependencia o institución a la que pertenezca. En el caso de faltar información, la unidad administrativa y técnica pedirá a la entidad que tramite inicialmente la inscripción de los datos, que contempla dicha información en el plazo máximo de 10 días hábiles. Lo anterior no afectará en ningún sentido la garantía de los derechos de las víctimas de orfandad que solicitaron en forma directa al registro estatal o en cuyo nombre el ingreso fue solicitado. Artículo 82 quinquies. Será responsabilidad de la unidad administrativa y técnica que reciban solicitudes de ingreso al registro estatal. Primero, garantizar que las niñas, niños y adolescentes víctimas de orfandad que solicite el ingreso del registro estatal sean atendidas de manera preferencial y orientada de forma digna y respetuosa. Segundo, para la solicitud de ingreso en el registro estatal, tomadas en forma directa, diligencia correctamente en su totalidad y de manera legible. El formato único de declaración diseñada por la unidad administrativa y técnica. Tercero, disponer de los medios tecnológicos y administrativos necesarios para la toma de la declaración, de acuerdo con los parámetros que la unidad administrativa y técnica determinen.
Cuarto, recabar la información necesaria sobre la circunstancia de tiempo, modo y lugar que generen los hechos victimizantes, así como su caracterización socioeconómica con el propósito de contar con información precisa que facilite su valoración. 5. Garantizar la confidencialidad, reserva y seguridad de la información y abstenerse de hacer uso de la información contenida en la solicitud de registro o del proceso de diligencia para obtener provecho para sí o para terceros, o por cualquier uso ajeno a lo previsto en la ley y a los relativos a la protección de datos personales. Sexto, entregar una copia o recibo o constancia de solicitud del registro al responsable y o tutor de la víctima a quien haya realizado la solicitud. Séptimo, cumplir con las demás obligaciones que determine la unidad administrativa y técnica, la realización del proceso de valoración al que se ha referido en el párrafo anterior, no suspender en ningún caso las medidas de ayuda de emergencia a las que tiene derecho la víctima conforme a lo establecido en el título tercero de la ley. La víctima tendrá derecho además a conocer todas las actuaciones que se realicen a lo largo del proceso de registro. Cuando sea un tercero quien solicite el ingreso, deberá notificar por escrito si fue aceptada o no el mismo. Bajo ninguna circunstancia, la autoridad podrá negar a recibir la solicitud de registro de las víctimas a que se refiere la presente ley. Artículo 82, seccies. Cualquier autoridad, así como las particulares que tengan conocimiento de un delito que deje en situación de orfandad a una niña, a un niño y adolescente, tendrá la obligación de ingresar el nombre de la víctima al registro estatal, aportando con ello los elementos que tenga. Artículo 82, septies. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, a través de la Unidad Administrativa y Técnica, garantizará los servicios de ayuda, atención, asistencia, acceso a la justicia, acceso a programas sociales, de educación y a todo programa que fomente su libre desarrollo para la formación de su personalidad y crecimiento de las víctimas. Transitorios, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado, y segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Atentamente su servidor, diputado David González, y francamente creo que este es un tema innovador, que es un tema importante, así como la próxima ley que estamos a punto de dictaminar, que es la de precisamente la ley de desplazamiento forzado. Contemplamos crear un registro de las personas víctimas del desplazamiento, así como existe un registro también de víctimas. Hoy creo que es importante crear también un registro estatal para esta situación de orfandad, así como considerar también en próximas sesiones el de migrantes en tránsito en el estado de Zacatecas. ¿Sería cuánto, Presidenta? Diputada David, si me permite suscribirme a su iniciativa, Miranda Herrera y Georgia Fernanda. Claro que sí, diputada, gracias. De igual manera, compañero, el Grupo Parlamentario del PRI. El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Gracias, coordinadores. De la misma manera, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, diputado, si nos permite. De la misma manera, el Grupo Parlamentario del PRI de Movimiento Ciudadanía están aquí, pero aquí estamos. Gracias, diputado. Diputado David, en los mismos términos, a título personal, de hábil y permanente María del Mar. Gracias, diputado. Gracias, diputado. La iniciativa leída se En los turna mismos para términos, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. se turnan para su estudio y dictamen a la Comisión de Niñez, Juventud y Familia. Continuando.